Ok, ¿se puede ver ahí? ¿Me confirman? Si se ve y se escucha, No, hermano, no se ve nada todavía. ya. eh, ¿Puede Déjame repetir, hermano? No, no me escuché. a ver. eh, ¿Ahí se ve algo? Es que necesito que me confirmen si se ve y se Nada, escucha bien. hermano, todavía no se ve. Se escucha bien, pero no se ve. Ya, ok. Entonces debo compartir. Eh, Ahora sí se ve, hermano. Ahora sí, perfecto. Ya, gracias Sí, ahora hermano sí se ve. gracias por ayudarme con eso. Ya, qué bueno. Bueno, el día de hoy vamos a retomar los estudios que algún día hicimos de Ezequiel. Tenía la oportunidad, ¿cierto?, de empezar del capítulo que lo habíamos dejado, pero creo que en este caso sería mejor eh, hacerlo desde el inicio, ¿ya? Debido al hecho de que, bueno, fueron hace harto tiempo atrás que estuvimos estudiando este libro. La idea de por qué dejé en aquel tiempo de avanzar con el estudio, porque quiero subirlo al canal de YouTube, ¿ya? Esta serie de estudios de Ezequiel. Lamentablemente las series que estoy haciendo de Jeremías no lo hemos podido hacer porque cuando lo empecé no teníamos canal de YouTube, ya, pero ahora con este libro Ezequiel, a medida que va avanzando, vamos a ir subiendo esta serie al canal, digamos, de YouTube, como le había dicho, ya. Y por mientras duró este tiempo, subía estas cosas ahí al canal de YouTube y a la página web, así que la idea es que estén ahí, ya, como respaldo de todas estas cosas que hablamos domingo tras domingo. ¿Mm? Así que dicho esto, la idea es que vamos a empezar nuevamente con este estudio, ¿ya? Y el o la primera parte de este estudio es una introducción al libro de Ezequiel, ¿ya? Así que no sé si se acordarán de este mapa, me imagino que sí, ¿ok? O espero que sí se acuerden, ¿ya? Pero este mapa tiene relación con el contexto histórico del libro en que se desarrolla Ezequiel, ¿ya? Ahora, yo me imagino que los que han estado estudiando Jeremías los 10 jueves conmigo, ¿ya? Más o menos han captado eh, en qué contexto se mueve la historia de Jeremías, ¿ya? Y la historia de Ezequiel se mueve en un contexto muy, muy, muy similar, ¿ok? De hecho, Jeremías, Ezequiel y Daniel fueron contemporáneos, ¿m? En algún punto, ¿ok? Las cosas que ellos hablaron apuntaron a los mismos hechos. La diferencia es en que ellos, digamos, profetizaron de lugares distintos, ¿ok? Esta imagen que está acá, o que ven aquí en la pantalla, ya arriba en el título dice gobernantes y profetas de la época de Ezequiel. ¿Ok? Entonces, esto nos da como un contexto histórico de cómo se desarrolló esta historia. Acá abajo hay unos números, no sé si los ven, ¿ya? Dice 660, 650, 640 y va hasta el 490, ¿ya? Estos son los años en los que se desarrollaron estos hechos históricos, ¿ya? Y los años van retrocediendo porque en nuestro calendario normal, ¿m? El año cero viene siendo el nacimiento de Cristo, ¿ok? Y todos los años que fueron antes de Cristo, en realidad el calendario los toma como un retroceso, ¿ya? Como desde más hasta cero, ¿ya? Espero que me entiendan la idea, pero es básicamente aquí se va acercando cada vez más a cero, ¿ya? Y el año cero el nacimiento de Cristo y desde el nacimiento de Cristo para adelante los números empiezan a crecer, ¿ya? Y ahora estamos en el año, obviamente, 2023, o sea, que hace 2023 años nació Cristo, ¿ya? Pero obviamente que la humanidad está en este mundo desde antes que naciera Cristo, ¿cierto? Entonces esos años se contaban, pero en el sentido inverso, ¿ya? Por eso estos años van retrocediendo, ¿ok? La parte superior, esta parte que estoy acá moviendo mi mouse, la parte superior de la gráfica, ¿ya? Aquí dice reyes de Babilonia. Entonces estos son los reyes de Babilonia, ¿ya? Que estuvieron en este tiempo, ¿ok? ¿Y por qué son importantes los reyes de Babilonia? Bueno, porque como hemos estudiado en el libro de Jeremías, ¿verdad? Dios castigó a su pueblo a través de Babilonia o a través de los pueblos del norte de donde estaba Judea o Israel, ¿cierto? Eso lo vimos cuando estudiamos el capítulo 1
de Jeremías que decía que se derramaba una olla hirviendo desde el norte, ¿verdad? Y el norte eran los pueblos que estaban al norte de Israel, que en este caso era Babilonia, principalmente, ¿ok? Con su rey Nabucodonosor, ¿ya? Los pueblos que están acá al medio, ¿ok? O digamos, el título que está acá al medio dice Últimos Reyes de Judá. Se refiere a los últimos reyes de Judá, valga la redundancia, ¿ya? Que reinaron en el reino de Judá, ¿verdad? Aquí dice reino del sur, y es importante entender también, reino de Judá o reino del sur, que en este tiempo Israel estaba dividida ya en dos reinos, el reino del sur y el reino del norte, ¿ya? Y el reino del norte eh, básicamente había sido destruido un tiempo atrás, ¿ok? Por otro imperio que no era el babilónico, sino que eran los asirios, ¿ya? Y solamente quedaba el reino del sur, cuya capital era Jerusalén, ¿ya? Y al reino del sur se le rebautizó como Judá, o se le conocía como Judá. No es que fuera solamente la tribu de Judá, porque Judá era una tribu de Israel, sino que se le conocía ese nombre. De hecho, el reino del sur creo que contaba con dos tribus, que era la de Judá y de Benjamín, ya si no estoy equivocado, ¿ok? Pero se le conocía como reino de Judá o reino del sur, que era parte de Israel, pero una parte de Israel, no todo Israel, ya porque la otra parte ya había sido destruida, que era el reino del norte, ya. Al reino del norte se le conocía también como Efraín o como Israel también, ¿ya? Entonces, si ustedes escuchan por ahí Efraín o el reino de Efraín o el reino del norte, son partes del país o parte de Israel que se hace mención en la escritura, ¿ya? Y aquí salen distintos años y los vamos a estudiar. Y todo esto, a medida que vamos avanzando, vamos a estudiar todos estos años que salen acá, ¿ya? Y abajo salen los profetas de la época, del reino del sur, que era obviamente Judá. Y acá tenemos a Jeremías, tenemos a Ezequiel y tenemos a Daniel, ¿ya? Entonces, estos profetas, Jeremías, Ezequiel y Daniel, de cierta forma fueron contemporáneos de los hechos que se narran tanto en Jeremías como Ezequiel y como en Daniel, ya valga la redundancia, pero contemporáneos en el mismo tiempo, o sea, son personas eh, que obviamente a lo mejor tienen algunos años de diferencia entre uno y otro en su digamos, por así decirlo, en sus ministerios proféticos, pero profetizaron de lo mismo, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia entre Jeremías, Ezequiel y Daniel? La diferencia principal es que Jeremías profetizó estando en Jerusalén, ¿ya? Ezequiel, como vamos a estudiar en este estudio, profetizó estando en Babilonia, ¿ya? Y Daniel profetizó también estando en Babilonia, pero Daniel se dedicó como una profecía más en la corte real, ¿ya? Porque, bueno, si ustedes leen el libro de Daniel, van a entender que Daniel tuvo mucho contacto con Nabucodonosor, contacto personal, digamos, ¿ya? Porque él fue llevado hacia Babilonia y estaba en la corte del real, ¿ya? Ezequiel, si bien es cierto, estaba en Babilonia, pero él no estaba o en una parte fundamental de la corte real. Él profetizaba al pueblo de Israel que estaba ya en el exilio ya, ¿ok? Y Jeremías profetizaba al pueblo de Israel que estaba, ¿ok? Eh, en Jerusalén todavía, que no había sido exiliado, ¿ya? ¿Ok? Ahora, este libro habla mucho de lo que es la destrucción de Jerusalén. De hecho, el libro de Jeremías también habla de la destrucción de Jerusalén, ¿ok? Pero hay una cosa importante que es como el tema principal de estos libros que yo creo que es importante o muy importante que entendamos, ¿ya? Que la destrucción de Jerusalén no fue de la noche a la mañana. Ya uno cuando dice, por ejemplo, la destrucción de Jerusalén, uno se imagina una guerra que duró, no sé, un año y se destruyó todo, ¿ya? Pero eso no es así. De hecho, la destrucción de Jerusalén se dio en un periodo, ¿ok? Aproximadamente casi de 30 años, ¿ya? Casi aproximadamente entre 20 y 30 años, ¿ok? Desde el primer exilio hasta el último, ¿ok? Y acá dice tres etapas del cautiverio. Cuando dice cautiverio judío 70 años, dice tres etapas del cautiverio. La primera fue en el año 605, ¿ok? Donde dice donde dice aquí Daniel y sus amigos. ¿Qué quiere decir ese año 605, Daniel y sus amigos? Quiere decir que esta fue la primera vez que el reino de Babilonia lo invadió, ¿ok? Pero no destruyó al pueblo completo, sino que lo único que hizo fue llevarse cautivos a los príncipes, ¿ya? Principalmente a algunos príncipes y a los principales del pueblo, a la gente como más educada, dicho de cierta forma, ¿ya? Dentro de esos iba Daniel,
¿ok? ¿Ya? Pero no se llevó a mucha gente más, sino que se llevó como a los gobernantes, a la gente como más educada de Tartacunia, ¿ya? Y eso fue en el año 605. Y después, debido a que los israelitas quebrantaron el pacto que habían hecho con Babilonia, en el año 597 se llevaron a Ezequiel y 10.000 personas más, ¿ya? Acá Babilonia invadió de nuevo Jerusalén y aquí ya se llevaron más gente, pero no destruyeron tampoco el templo, ni nada, ni destruyeron el país, sino que fue como un segundo apretón, por así decirlo, ¿ya? Y aquí se llevaron dejaron a la gente más pobre del pueblo en el pueblo. Aquí se llevaron a los artesanos, a la gente que tenía algunos tipos de oficios que para Babilonia eran importantes, como los herreros, escribanos, etcétera. Gente que tenía, que podía desarrollar alguna labor productiva, por así decirlo. Dentro de los cuales iba Ezequiel, ¿ya? Y Ezequiel acá todavía no empezaba su ministerio, sino que en este año se lo llevaron cautivo a Babilonia, ¿ya? Y después, finalmente, en el año 586, si ustedes ven, vamos bajando acá, ¿ya? O sea, si ustedes calculan acá el año 585, ¿verdad? De 585 al 600 tienen 15 más 5, 20. O sea, 20 años después de la primera deportación, finalmente Nabucodonosor vuelve a invadir Jerusalén y ahí destruye por completo el templo y todo lo que había en él, ¿verdad? O sea, 20 años después, no 30, 20. Esto fue una invasión que se desarrolló en tres etapas, ¿ok? Eh, en donde en la tercera etapa, 20 años después de la primera, ahí recién se destruye el templo, ¿ya? Ahora ustedes me pueden decir, o la duda que pueden tener, es por qué se realizó así, por qué hubo primeramente una en el año 605, otras 597 y otros 586, ¿ya? Bueno, esto fue así porque Babilonia cuando invadía, ¿cierto? Hacían como un trato, hacían como un pacto, ¿verdad? Y la segunda invasión se debió a que Israel quebrantó ese pacto que habían hecho, ¿verdad? La primera vez. Y después cuando Nabucodonosor volvió a invadir la segunda vez, hizo otro pacto con ellos, ¿ya? Y ellos lo volvieron a quebrantar, ¿ya? Y esa fue la última, ¿ya? Después cuando quebrantaron por segunda vez ese pacto que habían hecho, ya Nabucodonosor volvió y destruyó, ¿ya? Y no dejó nada, ¿ok? De hecho, ahí se destruyó el templo de Salomón y todo lo que había pasado. Entonces, todo lo que habla Jeremías, todo lo que habla Ezequiel y todo lo que habla Daniel están dentro de este contexto histórico, ¿ya? Y por eso les decía yo que era muy importante, ¿verdad?, entender este contexto histórico. Acá arriba salen unos nombres, aquí dice Joacim, Joaquín, Sedequía, son los nombres de los reyes, ya que habían en ese tiempo, eh, en, que habían en ese tiempo en Jerusalén, que vivieron digamos, estas circunstancias, por así decirlo, ¿ya? Y ustedes ven que acá después dice cautiverio de 70 años. El pueblo de Israel estuvo cautivo desde Daniel hasta el final de los días, 70 años, ¿ya? Exactamente 70 años. ¿Cautivo dónde? Cautivo en Babilonia. Después de que se cumplieron 70 años, el reino de Babilonia ya había dejado de existir, sino que había venido otro imperio que lo había conquistado, ¿ya? Que era el imperio medo-persa, ¿ok? El imperio medo-persa, después que ya Nabucodonosor pasó y lo sucedieron otros reyes, conquistó el imperio babilónico, pero la gente que estaba presa, o sea, o exiliada de Israel todavía vivían ahí, ¿ya? La cosa es que sí lo conquistó y venía todo el paquete, o sea, tanto Babilonia con los pueblos que estaban o la gente de los pueblos que ya vivían ahí. Y después de este tiempo, el rey de Ciro, que no era de Babilonia, sino que era persa, los liberó y los envió, obviamente que por voluntad de Dios, ¿verdad? Lo envió de vuelta a su tierra, ¿ok? Para que ellos fueran a construir nuevamente el templo. Y toda esta parte que está acá se relata en los libros de Nehemías, ¿ya? Que es cuando ellos vuelven, digamos, del destierro, por así decirlo, o del cautiverio, y empiezan a reconstruir el templo de Jerusalén, ¿ya? Eh, bueno, y esto se relata en los libros de Nehemías. Básicamente aquí se levanta un rey nuevo que digamos que venía de la línea real, que era Zorobabel, ¿ya? Y el templo, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la historia de Jesús, ¿ok?
el templo en el cual estuvo Jesús fue este templo que construyeron en el tiempo de Nehemías, que obviamente después era el mismo templo que empezaron a reconstruir acá en el tiempo de Nehemías. No fue el templo de Salomón, porque el templo de Salomón, que fue el primer templo que se construyó, se destruyó completamente acá, en la tercera invasión de Babilonia. Ya sino que después de 70 años, el pueblo volvió a reconstruir lo que era el templo, ¿verdad? Y ese fue el templo en el que Jesús Cristo anduvo, ¿ok? ¿Ya? Y lo último que quiero hacer mención de esta gráfica, ¿ya? Es que se me olvidó mencionarlo recién, hace un minuto atrás, es que ustedes se preguntarán por qué hubieron tres invasiones de Babilonia a Jerusalén. Bueno, yo les dije porque los israelitas o los reyes israelitas rompían los pactos que hacían con Nabucodonosor y él volvía y lo invadía y era cada vez peor. Pero también tenemos que entender esto desde un punto de vista espiritual, en el sentido de que Dios les dio oportunidades, ¿verdad? Nosotros en el libro de Jeremías, ¿cierto? Yo le he dicho que en el libro de Jeremías que estamos teniendo los días jueves, a veces uno piensa que con las cosas que uno lee, que Dios, y mucha gente tiene esta noción de Dios, que Dios es como un Dios castigado, ¿ya? Que Dios es un Dios castigador y en realidad, y eso se ve por lo que está escrito en los libros, pero yo siempre le he tratado de, digamos, demostrar con evidencia, digamos, bíblica, ¿verdad? Que, que Dios nunca castiga sin antes dar advertencia, ¿ya? Y muchas advertencias, ¿ok? Y además, también le he tratado de mencionar que el hecho de que Dios castigue o que el castigo es parte de la justicia, ¿verdad? ¿Y a qué me refiero con que el castigo es parte de la justicia? Me refiero al hecho eh, de que no hay justicia si no hay un castigo. Y, por ejemplo, por darle un ejemplo, si una persona comete algo malo o hace un acto ilícito, lo correcto es que esa persona se le infrinja algún tipo de castigo para que no vuelva a hacer eso malo, ¿verdad? Y además que las personas que están alrededor vean y entiendan de que si uno hace eso malo, a eso algo que es malo, le va a pasar lo mismo que le pasó a esa persona, ¿ya? De hecho, ese criterio que yo le estoy diciendo es que se ocupa también en la crianza de los hijos, ¿verdad? Cuando los hijos hacen algo que es malo, uno los corrige o los castiga con algo, les quita algo, ya, no sé. Cuando yo era chico y hacía algo malo, me decían, ya, hoy día hay que estar castigado, no hay que salir a la calle, por ejemplo, o no hay que salir a jugar, o no vaya a ver tele, o tal cosa, ¿verdad? Y a uno le quitan algo que le genera una incomodidad, un daño, pero eso se hace con el propósito de que la persona entienda de que lo que hizo es malo, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, siempre le he mencionado de que el castigo es parte de la justicia. También, otro ejemplo de esto mismo es cuando, por ejemplo, sale alguna persona, no sé si yo creo que ciertamente lo han visto, alguna persona que sale en la televisión diciendo, por ejemplo, que se haga justicia, ¿verdad? Ese que se haga justicia, la persona realmente está diciendo que él quiere que se castiguen a los culpables, ¿ya? Que se castiguen a los culpables en el sentido de que los metan presos, de que les quiten la libertad, de que los multen con alguna cantidad de dinero, etcétera, ¿ya? Y de esa forma uno entiende de que la justicia implica que hay un castigo detrás, ¿ok? Ese concepto no es muy entendido por la gente, pero es un concepto que lo vemos día tras día en nuestro diario vivir, ¿ya? Pero que a lo mejor no lo hemos, digamos, logrado tomar con mayor relevancia, ¿verdad? La cosa es que eh, Dios ciertamente, antes de castigar, da advertencias, ¿ya? Y además que como Dios es un Dios justo, Él requiere, para que se cumpla la justicia, Él requiere que hagan castigo sobre los que hacen lo malo, ¿verdad? Y un ejemplo de esto lo vemos acá, ¿verdad? Cuando nosotros leemos los libros de Jeremías, entendemos como que Dios castigó a su pueblo de forma bien severa, pero acá vemos que les dio 20 años de plazo para que ellos se pudieran arrepentir. De hecho, más que esto, porque les venía advirtiendo desde antes, ¿verdad? Fíjese que Jeremías empezó su ministerio en el año 627, ¿ya? O sea que hasta la destrucción del templo habían pasado aproximadamente casi 90, casi 80 años, ¿ok? Entonces, a 80 años atrás el Señor les venía advirtiendo que tenían que cambiar su manera de vivir, que tenían que arrepentirse. Fíjense que él hizo que hubiera una invasión para ver si se arrepentían con esto. No contento con eso, hizo que hubiera otra invasión sin que fueran destruidos, ¿verdad?
pero ya la tercera fue la vencida. Entonces, todo este proceso lo tenemos que tomar como, eh, o sea, interpretándolo de forma espiritual, lo tenemos que tomar como advertencias de Dios, ¿ya? Distintas advertencias que Él venía generando sobre las personas, ¿ya? Y esto es lo que se conoce en la Escritura como principios de dolores. No sé si ustedes han leído la Escritura, cuando habla, por ejemplo, del final de los tiempos y dice que van a haber, son principios de dolores, en el sentido de que las cosas malas empiezan así como a aumentar de a poco, ¿ya? Y la maldad empieza a aumentar de a poco, y las cosas empiezan a pasar cosas malas en la vida de las personas, pero no es de la noche a la mañana, sino que es de a poco. Entonces, ¿cómo lo tenemos que interpretar eso? Lo tenemos que interpretar como Dios advirtiendo a las personas y cada vez en, digamos, en un grado mayor, ¿ya? Cada vez en un grado mayor hasta que ya llega, obviamente, el final, ¿verdad? Y cuando ya Dios aquí se colma la paciencia y al final trae la destrucción total, ¿verdad? Pero esto nos enseña a nosotros, principalmente, de que en realidad Dios tiene paciencia con nosotros, es un Dios paciente y que Él advierte mucho tiempo antes de que se genere un castigo ya sobre las personas. ¿Ya? Entonces, esta gráfica es muy importante, es muy relevante. ¿Ya? Cada día o cada vez que, que estudiemos una nueva sección de este libro, la vamos a dar introducción. Hoy en día o que en la introducción, el primer día, estuve harto rato hablando de ella, los capítulos que vengan van a ser un poco más breves, obviamente, ¿cierto? Porque nos vamos a dedicar ya más al estudio del libro como tal, pero hoy día, como era el primer día, estamos iniciando este estudio, le quise dar mayor relevancia a esta gráfica, ¿ya? Así que esto es lo que es contexto histórico de lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, ¿ya? Así que vamos a seguir, vamos a estudiar básicamente los primeros 4 versículos de este día, ya del capítulo 1. ¿Ok? Primero una introducción, básicamente tenemos que entender que el capítulo 1 Ezequiel comienza con el profeta en el exilio, o sea, Ezequiel ya estaba en el exilio, ya estaba en Babilonia, ¿ok? En su cumpleaños número 30, ¿ok? Aquí yo escribo, dice, seguramente pensando cómo sería su vida si hubiera estado en Jerusalén, ya que a esa edad, o sea, a los 30 años, comenzaban su ministerio como sacerdote, ¿ya? Entonces, Ezequiel estaba meditando y contemplando con cierta nostalgia y pena cómo sería su vida de sacerdote y cómo le había sido arrebatada. Esto es importante porque los sacerdotes empezaban su ministerio a los 30 años, ¿verdad? Y Ezequiel era un sacerdote, ¿ya? Entonces, él había sido quitado de su propósito de vida, porque ustedes tienen que pensar que estas personas, desde que nacían o desde que tenían conciencia, entendían que a los 30 años era la edad donde ellos iban a tener que empezar a servir al Señor. Entonces ellos se preparaban toda su vida para eso, ¿ya? Y su vida, el propósito de su vida era eso. Entonces a Ezequiel le habían quitado, entonces lo habían arrebatado, ¿verdad? Y lo habían dejado sin propósito de vida, casi cuando se lo llevaron prisionero, porque ahora estaba prisionero en una región lejana, en un pueblo que no tenía ninguna de las costumbres que ellos tenían, de hecho tenía costumbres paganas, ya preguntándose por qué había pasado esto, ¿verdad? Ese es el contexto de Ezequiel, cómo empieza el libro, ¿ya? Entonces aquí, estando en este momento, Ezequiel tiene una visión, ¿ya? Y aquí vamos a empezar eh, a ver, a interpretar estas visiones que tiene Jeremías en el primer capítulo, ¿ya? Entonces tenemos que entender que estas visiones que Ezequiel tiene son realidades espirituales, ¿ya? Y no son iguales a las realidades físicas, claramente, son semejanzas, ¿ya? Entonces, por más que nosotros la analicemos, o sea, lo que les quiero decir es que los profetas, tanto en estos libros como en Apocalipsis y en otros libros que son libros proféticos, nos tratan de transmitir una realidad espiritual a nuestro mundo físico, ¿ya? Entonces eso es algo que es complejo de hacer. Entonces uno no lo tiene que interpretar tal como es, sino que ellos de alguna forma tratan de describir con palabras normales que usamos nosotros, realidades físicas, o sea, realidades espirituales que están básicamente en otra dimensión, ¿verdad? Porque el mundo espiritual está como en otra dimensión, más allá de nosotros. Entonces, estas son semejanzas, lo que les quiero decir, ¿verdad? Acá en 2 Corintios 12, 3, 4 dice, y conozco al tal hombre, si el cuerpo fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. ¿Verdad? Estas mismas realidades espirituales fueron mencionadas por el apóstol Pablo, ¿verdad? Que nos enseña que fue arrebatado al tercer cielo,
y que en el tercer cielo él vio cosas que no puede expresar en este mundo donde nosotros vivimos, ¿ya? Bueno, acá vemos que Ezequiel vio la semejanza de la gloria de Jehová, ¿verdad? Eh, Esto es básicamente Dios en un trono montado sobre un carruaje real. Él vio la gloria de Dios, ¿verdad? Y él lo trata de describir de una forma, en la forma en que mejor él puede, ¿verdad? Y describe básicamente algo así como esta imagen que está acá, ¿verdad? Un trono sobre un pedestal que era guiado por ángeles o querubines, ¿verdad? Y estos querubines andaban en ruedas, y ahí habla de unos ojos y todos tenían caras distintas. Entonces él trata como de describir esta realidad espiritual a nuestro mundo físico normal, ¿ya? ¿Ok? Em, Ahora, tenemos que entender que cuando él habla mucho la palabra gloria, ¿ya? La palabra la gloria se repite muchas veces en el capítulo uno, ¿ya? Dice la gloria de Dios, ¿verdad? Ahora, la palabra gloria en hebreo significa pesado o grande, ¿ya? Y se usa para describir la manifestación física de la grandeza de Dios. Y en general, estas manifestaciones de Dios son difíciles de soportar por los hombres. Por eso se conoce como grande o pesado, ¿ya? Porque si usted, no sé si alguna vez usted ha tratado de levantar peso, ¿verdad? Y ha tratado de levantar mucho peso, ¿verdad? Es como que uno hace el esfuerzo por tenerlo, pero como es mucho peso, al final uno lo tira botando, porque no lo puede soportar, porque es muy pesado, ¿verdad? Eh, la palabra gloria se tiene que traducir de esa forma, o se tiene que entender de esa forma, como algo que es pesado, ¿verdad? De hecho, Éxodo 20, 18, 21 dice que cuando Dios le entregó los mandamientos, ya Dios dice que bajó al monte, ¿ok? Donde le entregó los mandamientos, y dice que todos vieron los relámpagos y escucharon los truenos y el sonido de la trompeta. Dice además, vieron el monte cubierto de humo, temblaban de miedo y se mantuvieron alejados. El pueblo se refiere acá, ¿cierto? Luego le dijeron a Moisés, si quieres hablar con nosotros, te escucharemos, pero por favor no dejes que Dios nos hable, porque si lo hace, moriremos. Entonces Moisés les dijo, no teman de esa manera. Dios vino a ponerlos a prueba para que por medio del temor de Dios eviten el pecado. El pueblo se mantuvo alejado, pero Moisés se acercó a la nube oscura desde donde estaba Dios. ¿Verdad? Aquí vemos cuando Moisés, el Señor le entregó los mandamientos a Moisés, dice que Moisés bajó al monte y le empezó a hablar. O sea, originalmente el Señor no iba a escribir, no le iba a hablar a Moisés, sino que le iba a hablar a todo el pueblo. Era la intención original de Dios, ¿verdad? Pero cuando Dios bajó al monte con relámpago, con trueno, con todo, y le empezó a hablar, el pueblo dice que le dijeron a Moisés, le dice, por favor, no dejes que Dios nos hable, porque si lo hace vamos a morirnos. O sea, ellos no podían soportar la voz de Dios. Básicamente eso era lo que nos está diciendo acá. ¿Por qué? Porque era la gloria de Dios, y la gloria de Dios se entiende como una palabra que es pesada, que es grande, ¿ya? Es como cuando usted trata de levantar algo muy pesado, no puede hacerlo, ¿ya? Entonces, de la misma forma, ellos no podían soportar la voz de Dios, porque era la gloria de Dios, ¿cierto? Y eso es lo que se conoce como gloria de Dios, ¿ya? Para que más o menos entendamos de qué se trata, ¿ok? Eh, Muchos autores, cuando, por ejemplo, si ustedes van a las profecías del Apocalipsis, ven que Juan tiene una visión y se desmaya, ¿verdad? Y no se podía parar, ¿ok? Y generalmente estos hombres, estos profetas que tuvieron estas visiones de la gloria de Dios, todos terminan desmayados, ¿verdad? La mayoría de ellos terminaban desmayados, sin fuerza, sin poder pararse, porque la gloria de Dios era muy pesada, es algo digamos, que lo aplastaba, ¿verdad? Que se conoce como la grandeza de Dios, ¿verdad? Y un ejemplo lo tenemos acá cuando el Señor bajó al monte, ¿verdad? Dice que la gente que no quería seguir escuchando la voz de Dios porque ellos pensaban que se iban a morir, ¿ok? Eh, ya, entonces, de eso se trata la palabra gloria de Dios. Ahora, la pregunta que vamos a respondernos a través de este capítulo uno, ¿ya? Es, ¿qué hace la gloria de Dios en Babilonia? Porque la gloria de Dios se suponía que tenía que estar en el templo de Jerusalén, ¿verdad? Pero la gloria de Dios estaba en Babilonia. ¿Y por qué en Babilonia? Porque tiene la visión, ¿verdad? Con Ezequiel, que Ezequiel está en Babilonia. Entonces, esa es una de las preguntas que vamos a responder, ¿verdad? Pero la respuesta a esa pregunta es que Dios ya se había apartado de su pueblo, ¿verdad? Ya cuando Dios va a Ezequiel, ¿verdad? Dios ya estaba fuera del templo de Jerusalén. ¿Y por qué estaba fuera del templo de Jerusalén? Por el pecado, ¿verdad? Y esta imagen es la misma que uno tiene o deberíamos tener nosotros cuando nosotros como templo de Dios pecamos y nos alejamos de Dios, ¿verdad? Y empezamos a cometer pecado, Dios se aleja de nosotros.
¿verdad? Porque acuérdense que, si bien es cierto, Dios estaba acá en el templo, hoy en día nosotros somos el templo de Dios, ¿ok? Entonces, la presencia de Dios moraba en el templo. ¿En qué templo? El templo de Jerusalén. Pero hoy en día la presencia de Dios mora en nosotros, porque nosotros somos el templo de Dios, ¿verdad? ¿Y qué cosa puede hacer que la presencia de Dios se aleje de nosotros? La misma que hacía o la misma que hizo que Dios se alejara del templo de Jerusalén. Y esto era el pecado, ¿verdad? Entonces, mucho de eso trata también este libro, estos capítulos uno o este libro también, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice el capítulo uno versículo uno al 4? Dice, algo de eso ya hemos hablado, pero dice acá, aconteció en el año 30 en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová, y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, ¿verdad? Entonces, esto es lo que básicamente, así parte el libro de Ezequiel, ¿verdad? Y es lo que hemos hablado en esta media hora que hemos estado hablando ya. Yo le he dicho que Ezequiel probablemente tenía 30 años, y es porque dice que aconteció en el año 30, seguramente en el año 30 de la vida de él. Por eso les decía que probablemente era porque él tenía 30 años, ¿verdad? Y en el año 30 ellos empezaron su ministerio sacerdotal, a los 30 años, ¿ya? Entonces, quizás por eso justo en ese día se le reveló la gloria de Dios a Ezequiel, porque a lo mejor justo ese día él tenía que empezar su ministerio sacerdotal. Dice, en el mes cuarto, a los 5 días del mes. Dice que estando yo en medio de los cautivos de qué? De los cautivos de la segunda cautividad que vimos al principio, pero que se acuerden de lo que vimos al principio. Es importante que se acuerden de lo que vimos al principio, porque eso lo vamos a ir mencionando cada cierto tiempo. Entonces, para que más o menos ustedes entiendan, ¿verdad?, a qué me refiero, o a qué se refiere la escritura. Dice, en medio de los cautivos. Acuérdense que Ezequiel fue llevado en la segunda cautividad, ¿ya? Dice que los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. Dice, en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, ¿ya? El rey Joaquín fue un rey que se lo llevaron preso a Babilonia, ¿verdad? En la segunda deportación se lo llevaron a él preso a Babilonia, ¿ya? Entonces, 5 años después de la segunda deportación, esa es lo que esa información nos está dando acá, ¿ya? Entonces, Ezequiel hace 5 años que estaba en Babilonia. Y si tenía 30 años, quiere decir que a los 25 años se lo llevaron cautivo a Babilonia. Entonces era como el 5.º año que él estaba ahí en Babilonia. ¿Ya? Dice que a los 5 días del mes vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi. Y aquí se nos da la información de que Ezequiel era un sacerdote. ¿Ya? Entonces, como él era un sacerdote, él empezaba su ministerio a los 30 años. ¿Ok? Y ya llevaba 5 años ahí en Babilonia. Y yo les decía que era muy probable que él hubiera estado pensando que a esa edad él tenía que empezar como sacerdote, ¿ya? Por eso él estaba como en una, por así decirlo, como en una etapa contemplativa. Es lo mismo que a uno le pasa, ¿ya? Cuando, por ejemplo, uno recuerda una fecha importante en su vida, ¿ya? Por ejemplo, usted a veces está mirando un álbum de fotos y ve una foto que para usted es importante, y usted dice, oh, y uno se pone a contemplar el año de esa foto, cuándo fue, cuánto tiempo ha pasado, ¿ya? Yo creo que algo similar le pasaba a Ezequiel, porque Ezequiel estaba en su cumpleaños número 30, ya 5 años preso o cautivo en Babilonia, y él a lo mejor estaba pensando de cómo habría sido ese día si todo lo que le hubiera pasado no le hubiera pasado. Si hubiera estado en Jerusalén, ¿verdad? ¿Cómo hubiera sido ese día para él? Hubiera sido un día muy importante porque eh, Ezequiel era un hombre justo, ¿verdad? Que fue elegido por Dios para llevar esta tarea, y un hombre que quería servir a Dios. Entonces, él, seguramente para él hubiera sido muy relevante haber estado en este tiempo, ¿verdad?, sirviendo al Señor. Dice que él era sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Estaba junto al río, ¿verdad? Dice que vino sobre la mano de Jehová, ¿ya? Y él ve que viene desde el norte un viento tempestuoso, ¿verdad? Una gran nube con un fuego envolvente y alrededor de él un resplandor. Ya el norte, acá es importante resaltar la palabra norte, ¿ya? Porque siempre que el Señor nos quiere hablar de juicio, no habla desde el norte, ¿ok? Siempre algo como que viene desde el norte.
Y cuando viene desde el norte, es como que significa que viene como en forma de juicio, ¿ya? Y esto lo tenemos que entender cuando nosotros leemos Jeremías, el capítulo 1, ¿verdad? La visión que tiene el profeta Jeremías en Ezequiel capítulo 1 dice que él ve que se derrama una olla hirviendo desde el norte, ¿verdad? Y también desde el norte, porque era juicio. Entonces tenemos que interpretar tal vez que Dios venía desde el norte acá, ¿verdad? También anunciando juicio, ¿verdad? De la misma forma que Jeremías, ahora Ezequiel, ¿ok? Entonces, si ustedes se ponen a pensar un poco, tanto el libro de Jeremías como Ezequiel tienen algunas notas de similitud en las cosas que hablan, lo cual tiene sentido porque están hablando de lo mismo, o están tratando de profetizar de lo mismo, ¿ya? Y acá dice que veía una gran nube con fuego envolvente y alrededor de él un resplandor y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Y aquí está haciendo referencia a la gloria de Dios, ¿verdad? Y es básicamente como se ve la gloria de Dios, visto desde el punto de vista humano, ¿verdad? La gloria de Dios se ve como nube, como fuego, como trueno, ¿verdad? Como relámpago, ¿ya? Y como bronce, ¿ok? Así que no sé, o piensen usted en una mezcla de esas cosas, es algo terrible. No sé si usted en las últimas lluvias que hubieron en esta zona escucharon trueno o vieron relámpago, ¿ya? Eh, Nosotros sí, allá donde estamos llovió mucho. ¿Mm? Y a veces uno escuchaba los truenos y los truenos se escuchan, hace mucho tiempo que no escuchaba truenos yo, pero los truenos, escuchar un trueno es algo, es una experiencia bien especial porque de cierta forma como que difunden miedo, ¿verdad? Por el sonido, por la potencia del sonido, también con los relámpagos, ¿cierto? Entonces, esta es la forma cuando Ezequiel habla de nube, fuego, ¿verdad? De resplandor y habla de, también nos habla de arcoíris y muchas cosas más. Es lo que está tratando de traspasarnos nosotros, es cómo se ve desde un punto de vista humano la gloria de Dios, ¿verdad? Y la gloria de Dios es esta cosa pesada que yo les decía que, que la gente quiere, que la gente cuando Moisés le iba a entregar los mandamientos en el monte ahí, que la gente dijo, ¿saben qué? Yo no quiero escuchar a Dios, ya así como no queremos ver esto porque si no, porque nos causa mucho temor, ya. Entonces, eso es lo que el capítulo 1 trata de describir, ¿ok? Entonces, vemos obviamente, ¿cierto?, que Jeremías o Ezequiel, disculpen, empezó su ministerio aproximadamente a los 30 años, ¿verdad? En Números 4, capítulo 4, versículo 3, se nos dice que normalmente los sacerdotes empezaban su ministerio a los 30 años, ¿ok? De los 30 hasta los 50, o sea, 20 años duraba su ministerio de los sacerdotes, ¿ya? Ellos estaban 20 años y al servicio de Dios, ¿ya? Eh, y bueno, también todo esto lo vimos ya, ¿cierto? Que en tres ataques, ¿cierto? El Babilonia terminó conquistando al reino de Judá, primero 605, después 597. El 605 fue la primera vez, llevaron a Daniel y sus amigos cautivos, bueno, y otras personas más, ¿verdad? A Babilonia. En el segundo, que fue el 597, se llevaron eh, los tesoros del templo y más cautivos, incluido Ezequiel, ¿verdad? Y en el año 587 destruyeron a todo, ¿verdad? Eh, a todo, el- a todo el pueblo y al templo principalmente, ¿ya? ¿Ok? Entonces, ¿qué más? Eh, Básicamente vemos, ¿cierto?, que era el año quinto, el versículo 2 al 3 dice, en el quinto año de la deportación de rey Joaquín, ¿cierto? Vino palabra de Jehová, sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, a la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino, ayer, vino allí sobre él la mano de Jehová. Entonces vemos que él llevaba aproximadamente como 5 años ya cautivo en Babilonia, ¿ok? Entonces ya llevaba un tiempo, ¿verdad? Em, entonces ellos estaban ahí alrededor de él, ¿verdad? Eh, entonces, cuando se dice la mano del Señor estaba sobre él, por ejemplo, aquí dice, vino allí sobre él la mano de Jehová. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Eh, Significa o involucra la idea de fuerza de Dios a favor de la persona involucrada, ¿ya? Básicamente que Dios lo fortalece, ¿ok? Cuando Dios lo fortalece, quiere decir que la mano de Dios está sobre él, en el sentido de que como que te está protegiendo, ¿ya? Como cuando usted, por ejemplo, no sé si ha tenido en su mano un pollito chiquitito, de esos recién nacidos que salen recién de los huevitos, uno los coloca en la mano, ¿ya?
Entonces, esa es como la imagen, ¿verdad? La mano de Dios está sobre uno, en el sentido de que lo protege y lo cuida. ¿Ya? Esa es la idea que involucra esa expresión. ¿Ok? Bueno, y acá vemos, ¿cierto? El verso 4. Ya vemos esta imagen. Puse esta imagen porque es como, no sé, una imagen que trata de replicar de alguna forma lo que Ezequiel vio, ¿verdad? Y vemos, ¿cierto? Un torbellino, acá vemos un río, aquí vemos a Ezequiel, no sé si alcanzan a ver esa persona que está ahí, ¿verdad? Y vemos a Ezequiel mirando esta tempestad que viene desde el norte, ¿verdad? Y él dice que ve nube, ve truenos, o sea, ve relámpagos, ve un resplandor y ve algo como bronce refulgente. ¿Ya? El bronce refulgente, ese color que está ahí, que es medio como naranjo rojo, ¿ya? Ese es como el bronce refulgente, ¿ya? Porque uno cuando le dicen bronce refulgente, uno no se imagina, no sabe qué color imaginarse, pero es como un rojo vivo naranjo, ¿verdad? Es como este color del metal cuando está derretido. No sé si han visto en las películas o en algún lugar, ¿verdad? Digamos, estos metales que se derriten, que tienen como un color entre amarillo y naranjo, ¿ya? Ese es como el bronce refulgente. Y esto fue lo que básicamente vio, ¿verdad? Ezequiel. Evidentemente que esto lo vio Ezequiel solamente, ¿ya? Porque esta era una visión espiritual de la gloria de Dios. El resto de la gente no lo vio. ¿Ok? Fue similar a lo que le pasó a Pablo cuando iba camino a Damasco. Dice que él vio una luz que lo cegó, pero que dice que las otras personas que iban con él no vieron nada, sino que solamente él la vio, ¿ya? Acá Ezequiel es lo mismo, solamente él, sorry, me voy. Solamente él fue el que vio esta imagen, ¿cierto? Dice que vio un viento. Entonces, ustedes tienen que imaginarse esta imagen cuando Ezequiel habla de la gloria de Dios, tienen que imaginarse algo así como una tormenta que viene, ¿verdad? Con viento, con trueno y una luz al medio, ¿verdad? Y dice que un trono vio también, ¿ok? Entonces, esa es la imagen de la gloria de Dios que yo le mencioné anteriormente, ¿verdad? Entonces dice que vio un resplandor, algo así como un arcoíris. Ya también muchas veces la gloria de Dios se ve como un arcoíris, ¿verdad? Todas estas cosas que estamos mencionando acá, ustedes también las pueden encontrar en el libro de Apocalipsis. Ya cuando Juan tiene las visiones de Dios y del trono, también ve lo mismo, ve como un arcoíris, ¿verdad? Ve como truenos, relámpagos, ¿ok? Entonces, todos los autores bíblicos, distintos autores bíblicos, ya fuera Ezequiel, ¿ok? También un poco Zacarías, también un poco el libro de Apocalipsis, pero principalmente Apocalipsis y también Ezequiel, Isaías por ahí también, nos muestran esta imagen de la gloria de Dios, ¿verdad? Y yo lo que quiero que entendamos este día, ¿verdad? Que la gloria de Dios es algo que cuando ustedes escuchen gloria, tienen que imaginarse algo pesado, ¿verdad? Algo pesado que cuesta soportarlo, de hecho que es insoportable. De hecho, todos los autores, principalmente en el Apocalipsis, ¿verdad? Se ve que cuando Juan tenía estas visiones, él caía derrumbado al suelo, ¿verdad? De hecho, tenía que venir un ángel y tomarlo de la mano y levantarlo, ¿verdad? Eh, Porque los ángeles tienen que generar, o que representan como la fuerza de Dios para que los hombres puedan soportar estas visiones espirituales. La gloria de Dios es una visión espiritual de las cosas, ¿ya? Y lo que nos hace, ¿cierto?, es dar la fuerza a los autores para que ellos pudieran describir a nosotros, ¿ya?, qué significa ver la gloria de Dios, ¿ok? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a tener el día de hoy, ¿ya? Este viene siendo así como la introducción al libro, básicamente los versículos 1 al 4, la introducción al libro, de qué se trata. Espero que le haya quedado como una imagen clara de qué se trata el libro y a medida que vamos, eh, obviamente que a medida que vamos avanzando, vamos a ir ahí descubriendo más ya en lo que tiene que ver con el mensaje como tal del libro, ¿ya? Así que... Así que eso, vamos a parar acá y bueno, seguimos en este estudio la próxima semana. ¿Ya?